anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión. Nuestro Dios es un Dios fiel, que cumple sus promesas. Y nosotros como hijos, por el nacimiento nuevo, que es voluntad de Él, tenemos que aprender a ser fieles. Y por eso tenemos que ser esforzados y valientes para cumplir con fidelidad la escogencia que Dios ha tenido de nosotros. Amén. Bendiciones abundantes para todos ustedes, mis amados hermanos. Que hoy la palabra nos edifique y que aprendamos a ser fieles delante del Dios que ha sido fiel con nosotros. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo que nos ponga las palabras en nuestra boca y que sea de bendición para su vida, que sea la palabra viva que vaya vivificando su vida espiritual para que cada día nos parezcamos más a Él. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te agradecemos, mi Dios, por la palabra que viene a dar libertad a nuestro espíritu para poder creer y confiar en todas las promesas para ser transformados, regenerados, convertidos a la imagen tuya, Señor. Muchas gracias te damos, mi Dios, porque con fe hoy recibimos esta palabra para bendición y edificación de nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad de transmitir esta predicación a través del ministerio del Libertador. En el nombre de Cristo declaramos bendición abundante sobre la vida de cada uno de ustedes. Amén y amén. Bien, vamos a compartir un tema que hemos titulado Llamados a ser fieles en lo poco. Es una extensa lista de versos que podemos sacar a colación para ser exhortados a la fidelidad. Pero hoy nos queremos centrar en algo bien importante. Muchas veces el hombre, me pasó a mí, dije, bueno, ¿en qué voy a servir? Y siempre, cuando ya conocemos la palabra, siempre tenemos aquella situación de que no estamos capacitados, que no estamos preparados, que no es tiempo todavía. Pero el Señor siempre ve en nosotros una capacidad porque Él es el que da la capacidad y Él nos enseña y nos prepara. Algo que tenemos que aprender nosotros es que con lo que Dios nos ha dado, empecemos a ser fieles y Él poco a poco nos va a ir dando más responsabilidades. Pero es importante, no las tenemos que evitar, tenemos que anhelarlas. Yo deseo y anhelo todavía servirle más al Señor, a pesar de que tengo ya pues una buena cantidad de años de servirle. Y yo le digo, Señor, muchas gracias, porque tu fidelidad me permite seguir aprendiendo a ser fiel contigo. Amén. Vamos a compartir una cita que se extractó de la historia del siervo fiel, ¿verdad? Entonces vamos a leer en Lucas capítulo 16, verso 10, dice la palabra, el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. La palabra del Señor nos enseña entonces que si nosotros aprendemos a ser fiel en lo poco, vamos a ser fiel en lo mucho. Y esto es bien importante porque la fidelidad en lo poco, queridos hermanos, nos denota una responsabilidad para poder ejecutar, pero eso poco, que aquí está descrito gramaticalmente que es poco, realmente es mucho. Porque ni usted ni yo merecíamos estar ministrando o estar administrando lo que Dios quiere que hagamos. Dios no quiere hijos ociosos, Dios quiere hijos que estén dispuestos a trabajar y lo que la palabra describe como poco, lo valorice como una gran responsabilidad, como una obra que es bastante importante. Aunque usted
le parezca o humanamente parezca que no es mucho. Por ejemplo, si estamos hablando de una manera de servirle al Señor, cuando empezamos a barrer, cuando empezamos a ordenar el parqueo de los vehículos, cuando empezamos a hacer cualquier cosa que puede parecer insignificante, eso es mucho en la obra del Señor, porque usted y yo no merecíamos servirle al Señor. Y entonces nosotros tenemos que valorar ese privilegio de decirle: Señor, me estás dando la capacidad de servirte, limpiando la iglesia, limpiando los servicios sanitarios, o estoy ordenando el tráfico del parqueo. Realmente eso es mucho. Pero a los ojos de los humanos dicen: ahí está sirviendo. Pues usted sirva con toda fidelidad, porque el que es fiel en lo poco, según el mundo natural, va a tener responsabilidades en lo mucho. Amén. Y realmente Dios nos quiere ir enseñando, nos quiere ir capacitando. Lo que es importante que nunca se dé en la vida suya es que sea injusto, infiel en lo poco, porque también será injusto, infiel en lo mucho. Dios quiere que los hijos de Él seamos fieles con lo que Él nos da a administrar, con lo que Él nos da de responsabilidad, porque Él quiere que usted y yo tengamos mucha más responsabilidad en el reino. Amén. Pero para irnos entendiendo, yo quiero explicarle el término fiel en el hebreo y en el griego. En el hebreo, el término fiel infiere ser moralmente genuino. Moralmente genuino delante del Señor significa ser leal. En el griego infiere ser digno de confianza, fidedigno. Entonces, mi querido hermano, aunque literalmente, humanamente pareciera que lo que usted está haciendo o lo que usted va a hacer pueda ser tan pequeño, tan poco, lo que el Señor quiere que vayamos cultivando lo genuino moralmente hablando, que seamos genuinos delante de Dios, que lo que estamos haciendo lo hacemos de todo corazón, que seamos auténticos, que ninguno aparente hacer las cosas con mucha responsabilidad y después a la espalda de su líder o a la espalda de su pastor está diciendo: hay que salga como caiga. No, realmente Dios quiere que lo poco, naturalmente hablando, sea hecho con una imagen moral genuina, que sea esa manifestación de lealtad hacia Dios, no hacia el hombre, sino una lealtad hacia el Dios que nos ha dado esa responsabilidad. Y entonces se va a ir cultivando la imagen moral de una manera genuina, auténtica, no una apariencia, no una pantalla, no como un deseo de querer sobresalir ante los demás, sino realmente demostrar que tenemos una responsabilidad por amor delante de Dios. En el griego infiere ser digno de confianza, fidedigno. Entonces lo que Dios quiere es que usted vaya aprendiendo a ser digno de confianza en lo poco y vaya creciendo, y Dios le va a ir confiando muchas cosas, muchas verdades. Por eso me gusta mucho cuando dice la palabra: las cosas secretas pertenecen a Jehová y las reveladas a nosotros y a nuestros hijos. Entonces nos va a confiar los secretos que están escondidos en el Padre y en el Hijo, los tesoros de la sabiduría, los tesoros de la inteligencia. Y hermanos, nos convertimos en administradores de los misterios de Dios. Nos convertimos genuinamente y lealmente en un ministro del Espíritu. Y es que eso Dios quiere que nos llevemos, que alguien que está cuidando carros, alguien que va a lavar, alguien que va a cargar el equipo de televisión, alguien que va a arreglar el equipo de audio, alguien que va a estar en la puerta, hermanos, no solamente esté literalmente sirviendo, sino que el Señor lo quiere llevar a una dimensión en donde por
por ser digno de confianza, Dios le va a revelar sus secretos, Dios le va a revelar los misterios, Dios va a revelar cosas maravillosas, porque escrito está que nosotros las cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le amamos. Y entonces realmente seremos moralmente genuinos delante de Dios, y aquel Dios que es fiel nos dará revelación. Queridos hermanos, yo siempre le he dicho, el que está trabajando en la cocina, el que está haciendo esto, que tenga revelación, que está siendo cultivado en la manera moral genuina delante de Dios. El que está repartiendo los alimentos está siendo moralmente y genuinamente leal delante de Dios, está siendo digno de confianza, fidedigno, está honrando a Dios de esa manera en lo que usted haga. Si usted está predicando la palabra, que usted sea moralmente genuino, leal delante de Dios, que sea evidente el testimonio de lealtad y de fidelidad a Dios en todo lugar. Y entonces, hermanos, cuando tenemos esa dimensión, nuestro testimonio va a ser impecable para la gloria de Dios. Nuestro testimonio, aunque quiera ser vituperado, aunque quiera ser mancillado, no podrá, porque hay una evidencia genuina, moralmente hablando, de fidelidad ante Dios. Y Dios nos cubrirá, y Dios nos defenderá, y usted será para la gloria de Dios un testimonio genuino de lo que Dios está haciendo con usted, por cuanto usted está aprendiendo a ser fiel en lo poco. Amén. Entonces, eso que quería explicar en esta introducción. Los hijos de Dios tenemos que ser fieles. Amén. Diga usted conmigo: yo soy un hijo de Dios y tengo que ser fiel. Quiero ser moralmente genuino delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Y entonces las tareas que vamos a hacer, no el hombre que está queriendo agradar a Dios, que está con la convicción de agradar a Dios, no va a poner excusas para servirle al Señor, no va a poner argumentos evasivos, no se va a escurrir para que no le tomen en cuenta, sino va a decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Va a anhelar tener mayores responsabilidades. Señor, aquí tengo el deleite de estar haciendo esto, Señor, y no anhelo por envidiar ni por competir, pero yo deseo, Señor, un día que tú me escojas para predicar tu palabra en un grupo. Señor, yo anhelo predicar la palabra aquí en el templo. Yo quiero, Señor, tener, ay, hermano, ese anhelo, esa ambición. Hablaba con algunos hermanos al respecto. Hoy se ha perdido esa pasión, se ha perdido esa entrega de poder decirle: Señor, heme aquí, yo quiero servirte de una mejor manera, quiero servirte genuinamente, quiero tener la autenticidad de poder predicar la palabra, no por interés personal, no por lucirme, no para ser más que otro, sino para que en todo tiempo yo muestre mi fidelidad al llamado que tú me has dado, que muestre mi fidelidad a la integridad que yo debo de tener delante de ti. Señor, te damos gracias en esta hora, porque tú tienes el propósito de nuestras vidas para servirte en todo tiempo. Muchas gracias te damos, oh Dios del cielo, por darnos el privilegio de servirte. Y entonces Dios quiere que podamos tener la capacidad de poder glorificar al Señor con fidelidad, y Él diga: siervo fiel, en lo poco has sido y en lo mucho te pondré. Amén. Entonces, hermano, yo quiero hablarle de algunas verdades que nos da la mismísima palabra, para que podamos nosotros estar dispuestos a tomar el privilegio de ser responsables con lo poco, para ir creciendo y estar en lo mucho. La Biblia nos enseña que un verdadero discípulo que quiere aprender a ser fiel está dispuesto a negarse a sí mismo. El Señor enseñó a sus discípulos. Mateo capítulo 16, verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces aquí la palabra nos habla de una negación a nosotros mismos. Si queremos ser fieles al llamado del Señor, si queremos permanecer con fidelidad, ejerciendo el llamado, conociendo las obras que el Padre diseñó para nosotros, tenemos que estar dispuestos
a negarnos a nosotros mismos, o sea, vencer el yo, vencer esa naturaleza carnal, esa naturaleza animal, dice la palabra, negarnos a esa naturaleza y decir, Señor, yo quiero ir en pos de ti. Yo quiero demostrarte día a día que la confianza que me has dado en el llamado, no te quiero defraudar. Quiero ser leal, quiero ser fidedigno, quiero ser digno de confianza cada día, Señor. Y mi naturaleza natural no me va a estorbar. La voy a vencer con tu ayuda, con tu poder, Espíritu Santo, porque yo quiero seguirte, quiero ir en pos de ti. Hermano, este es el llamado genuino que debemos de practicar todos. No nos llamó hombre alguno, no nos escogió hombre, Dios nos escogió, Dios nos amó primero y Dios nos está diciendo en esta hora, si quieres venir en pos de mí, si quieres servirme, si quieres demostrar fidelidad, si quieres demostrar que eres digno de confianza, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Hermanos, tenemos que estar convencidos de lo que el Señor dice. Puede levantar su mano conmigo y decir, yo declaro que para aprender fidelidad y lealtad y ser digno de confianza delante de mi Dios, tengo que negarme a mí mismo y tomar mi cruz e ir en pos de Él. Amén. Dios quiere esa autenticidad de nosotros. Dios nos está preparando para cosas grandes, hermanos. Yo le animo con la palabra que Dios me ha regalado, hermanos, no baje la guardia, no desfallezca, busque la comunión. Yo sé que usted tiene mucho que hacer, tiene responsabilidades. Señor lo está llamando para que usted tenga comunión con Él, para que usted pueda encontrar el verdadero deleite en el servicio al Señor. Amén. Dios quiere hacer cosas bien especiales con usted y por eso es bien importante que usted le dé lugar al Señor. Amén. Otra de las situaciones, aparte de negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz e ir en pos de Él para demostrar que somos dignos de confianza, que somos fidedignos, que somos leales, que somos fieles, el Señor nos da una máxima para demostrar, porque el que es fiel aprende a amar, aprende a poner su corazón por encima de muchas situaciones y la palabra nos da esa máxima en el Evangelio de Lucas capítulo 14 verso 26. Esta porción se la voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice la palabra, si alguno de ustedes, a ver cuántos hay, amén, quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos y más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Aleluya. Mire qué máxima. Entonces el Señor nos está diciendo, no dejes de amar a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos, no está diciendo que tenemos que amarlo más a Él. Entonces ser fiel al Señor es aprender a amarle. Se anima a levantar su mano conmigo y decir, yo declaro que para ser fiel a Dios tengo que amarlo a Él por encima del amor que tengo para mis seres amados que veo. Amén. Esa es una máxima. Y entonces el Señor quiere que usted como verdadero discípulo de Cristo, el Señor no tiene admiradores, el Señor no tiene seguidores, el Señor quiere tener discípulos y usted ha sido escogido para ser discípulo, pero un discípulo fiel, un discípulo íntegro, un discípulo genuinamente moral conforme a su imagen, porque el discípulo es como su Señor, como su maestro. Entonces, hermanos amados, tenemos que amarlo a Él, tenemos que amarlo por encima del amor que le tengamos a nuestros seres amados. Por eso es un desafío. Con todo mi corazón le exhorto, nunca diga que adora a sus seres queridos. Es un error que a veces el cristiano puede decir, yo adoro a mi madre, yo adoro a mis hijos. El único digno de adoración es Dios. Usted ama a sus hijos, pero ama más a Dios. Amén. La palabra lo dice claramente. Usted debe de amar más a Dios. Y ese amor hacia Dios le va a permitir tener un amor diferente para sus hijos también, para su esposa, para sus seres amados, para sus padres. Por favor, que quede claro, no es que no ame, es que tiene que amar más a Dios. Amén, porque
La palabra dice, cuando al Señor Jesús le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante? Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y el segundo es semejante al primero. Semejante, no igual, semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Ame a su esposa, ame a sus hijos, ame a sus padres. Pero sobre todo, aprenda a amar a Dios y serle fiel. Porque seremos fieles por amor. Y yo le doy una situación, una máxima también. Aprenda a amar a Dios y va a aprender a amar a su prójimo. Amén. Aprenda a serle fiel a Dios y va a ser fiel en la obra terrenal de Dios. Amén. Y entonces cuando cumplimos esto, cuando en medio de la obra de Dios se demuestra infidelidad, es porque falta amor. Falta pasión para el Señor. No perdamos ese amor, no perdamos esa pasión de poder buscar cada día más al Señor. Amén. Dios quiere que podamos entender y comprender, amén, que todo aquel que ama a Dios sirve con solicitud a Dios y sirve con solicitud al prójimo. No podemos decir que amamos a Dios y no servimos. Tenemos que aprender a servirle al prójimo. Tenemos que aprender a tener esa solicitud, esa prontitud, esa diligencia de servirle al prójimo. Por eso démosle gracias al Señor. Evangelio de Mateo 24, verso 44 al 47. Dice la palabra en la versión Reina Valera del 60. Por tanto, también vosotros estad preparados. Mire, aquí esta porción nos va a enriquecer de una gran manera. 24, del 44 al 47. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Mis amados hermanos, esta analogía de fidelidad a Dios se demuestra en la casa de Dios. Por eso el Señor, enseñando sobre la fidelidad y sobre la capacidad de ser hacendoso para dar alimento, tiene una connotación bien importante para la vida de todos nosotros. Hermanos, estaremos alimentando en la casa del Señor. Por eso esto es una demanda, porque no podemos decirle Jesucristo es mi Señor y todavía muchos están haciendo su voluntad. El Señor quiere que usted haga la voluntad de aquel que lo tomó, que lo escogió como siervo, y tiene que aprender a ser siervo fiel. Quiere decir, queridos hermanos, la palabra nos exhorta a estar en sobriedad, vigilantes, porque dice la palabra que nosotros estemos preparados, porque el Hijo del Hombre, Cristo, vendrá a la hora que no pensamos. Y vendrá y va a pedir cuentas de los que hemos hecho en la casa que se nos ha encomendado. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? Mi querido hermano, ser pastor para mí es una responsabilidad. Yo tengo que estar preparado para dar alimento a tiempo. Tengo que demostrar que soy fiel a Dios, aunque uno puede ser escudriñado por el hombre, pero sobre el escudriñamiento del hombre está el escudriñamiento que tiene Dios de nosotros. Yo quiero ser fiel en la casa del Señor para dar alimento a tiempo. Y por eso dice la Biblia, dice la Biblia como una gran demanda, traed los diezmos y las ofrendas a las alfolí para que haya alimento en la casa. Por eso nosotros los ministros, los sacerdotes que servimos al altar, vivimos confiando y creyendo que no nos faltará provisión económica, porque Dios nos está dando esa garantía de ser sustentados de esta manera, pero también nos demanda la responsabilidad de dar alimento a tiempo. Por eso, fuera de cámara estábamos hablando, llevamos 279 mensajes. Llevamos una buena cantidad de días predicando todos los días.
Quiere decir que ha habido alimento a tiempo. Por favor, no va a pensar que me estoy vanagloriando, pero lo he hecho por fidelidad a Dios. Pero sin embargo, a pesar de esa necesidad de ser fiel, puede ser que algunos hayan dicho que no estamos trabajando todavía porque todavía no hemos empezado. Hermanos, cuando estamos de cerca, miramos todas las circunstancias que hemos vivido durante este proceso, lo que ha sido, hermano, el trabajo de poder trasladarnos del local anterior y salir de la zona de confort, pero no todos salieron de la zona de confort, no todos. Pero yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús y declaro que esta palabra nos debe exhortar a todos, los que hemos estado trabajando y los que no han trabajado nada durante estos días. El Señor nos está hablando para que nos pongamos a trabajar porque el Señor quiere que haya alimento, hermano, en su grupo, en su discipulado, en todo lugar en donde haya oportunidad de dar alimento a tiempo. Su casa, por eso yo decía, hermano, se cerró la iglesia, pero se abrieron 200 iglesias, porque cada casa tenía que ser una iglesia, cada casa tenía que ser un templo, tenía que ser un altar de oración, un altar de adoración. Pero hermanos, se ha perdido el ímpetu, la pasión de buscar al Señor. Por eso hay un montón de excusas, no tengo tiempo para ver la prédica, no tengo tiempo para orar, hermanos, ¿cuándo vamos a tener esa fidelidad hacia Dios para dar alimento a tiempo? Verso 46 dice, bienaventurado aquel siervo a cual cuando el Señor venga le haya siendo así. O sea, el fiel debe estar trabajando. No tiene que ser mandado por hombre, tiene que demostrar su fidelidad a Dios. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Tenemos que anhelar, Hermanos, no descarte todavía. También le quiero compartir, el domingo 3 arrancamos nuestros cultos, vamos a estar reuniéndonos solo los domingos, por el momento, y vamos a estar después en la noche, estamos integrando el equipo, pero seamos fieles, porque el Señor no sabemos ni el día ni la hora que venga, pero cuando venga nos haya trabajando, dando alimento. Usted y yo tenemos esa responsabilidad. Amén. Tenemos que ser fieles en toda la casa del Señor. Mateo capítulo 20, versos 26 al 28. El Señor Jesús enseñó sobre la importancia de que pudiéramos imitar o seguir su ejemplo, su testimonio, que Él no vino a ser servido, sino a servir, porque Él era fiel en toda la casa del Señor. Mateo capítulo 20, versos 26 al 28. Mas entre vosotros no será así, dice la palabra, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, del Hijo del Hombre, Cristo, por fidelidad a Dios y por fidelidad a nosotros, que ni lo merecíamos, Él vino a servir, no a ser servido. Nosotros por fidelidad a Dios serviremos. Es parte de la imagen moral genuina que debemos de dar, ser servidores al prójimo. Amén. Hermanos amados, de una manera sencilla, el Señor nos exhorta para que aprendamos en este tiempo a ser fieles en la casa del Señor, a ser fieles delante de Él, anhelando que día a día nos va a ir poniendo con mayores responsabilidades, y esto no es para dejarlas tirada o botada, sino decirle, Señor, muchas gracias, qué privilegio el que me has dado, qué privilegio que tengo de tomar este ministerio, de tomar este regalo maravilloso de servirte. Muchas gracias, Señor, por todo. Amén. Dios nos quiere ayudar en todo momento. ¿Lo cree? Amén. Tenemos que ser fieles en lo poco, porque Él nos pondrá en lo mucho. Amén. Levante sus manos al cielo, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, yo declaro esa bendición de tu palabra sobre tu pueblo santo, para que uno a uno aprendamos, Señor, a ser fieles. Señor, en lo poco,
pero será mucho, Señor. Y lo queremos hacer con responsabilidad, con diligencia, con una imagen moral genuina, Señor, delante de ti, con una autenticidad, Señor. Queremos ser dignos de confianza, queremos ser leales delante de ti, Señor, haciéndolo, Señor, con amor, con pasión, sabiendo que día a día nos vas a dar más responsabilidades, no para desvalorarlas, sino para poder valorizar en todo sentido, Señor. Agradecidos que lo haremos cada día con mayor responsabilidad. Queremos, Señor, tomar el reto de poder cumplir delante de ti, porque tú nos has dado esta gran oportunidad. En el nombre bendito de Cristo, y yo declaro la palabra de bendición sobre la vida de mis hermanos, porque Él viene por una iglesia gloriosa, y la iglesia gloriosa aprendió a tener fidelidad, a tener lealtad, a ser moralmente genuina delante de ti y delante de los hombres, no aparentando una espiritualidad que no se da, sino verdaderamente delante de ti, que escudriñas el corazón de los hombres. Muchísimas gracias por la palabra que habilita el corazón de mis amados hermanos para servirte con diligencia, con fidelidad, para que cuando tú vengas, Señor, nos halles trabajando y seamos dignos de ser glorificados juntamente contigo. En el nombre bendito de Cristo declaro que esta palabra desata, Señor, la fe de mis hermanos. Esta palabra equipa y prepara a una iglesia fiel, a una iglesia que va a amar y se va a apasionar cada día más. Señor, muchas gracias también, porque testimonio de fidelidad es aquel siervo y aquella sierva que te honra con sus bienes, cumpliendo lo que la palabra del Señor dice: traed los diezmos y las ofrendas al alfolí. Señor, muchas gracias por ese pueblo fiel que a través de esa fidelidad, Señor, tu obra se ha mantenido en victoria durante este proceso. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo, por todos aquellos hermanos que han cumplido con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus primicias. Las bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, las declaramos consagradas y santificadas, y te pido, mi Dios, que mis hermanos puedan reconocer que de tu mano han recibido como un don de tuyo son las riquezas y los bienes, Señor, que puedan ser buenos mayordomos con lo que tú les has dado, Señor, que sean buenos administradores. En el nombre de Cristo declaramos que así será, para la gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Que Dios les bendiga y que esta palabra siga alumbrando el camino de ustedes. Que esta palabra nutra su espíritu para que cada día sea acepto delante del amado y sea un hijo fiel, un hijo obediente, un hijo que vaya creciendo en gracia delante de Dios. Bendiciones abundantes para usted. Ha sido un privilegio compartir la palabra en esta hora. Que Dios multiplique la bendición para su vida. Amén y amén. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión.